Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el trágico caso de Sidney Powell. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Comencemos. Brenda Powell nació en marzo de 1969 en Salem, una pequeña ciudad en el estado de Ohio, Estados Unidos, con una población de menos de 12,000 habitantes. Creció y vivió allí hasta terminar la secundaria. Fue entonces cuando se mudó por primera vez lejos de su hogar para continuar sus estudios en la Universidad de Akron, en una ciudad más grande dentro del mismo estado. Brenda estudió en Akron, donde conoció a Steve Powell, mientras ambos cursaban sus carreras universitarias. Después de comenzar una relación, no pasó mucho tiempo antes de que decidieran casarse y formar una familia. En el año 2000, Brenda y Steve tuvieron a su primera hija, Sidney, quien más tarde tendría un hermano llamado Andrew. Hasta ese momento, la vida de los Powell era relativamente normal. El matrimonio se había graduado de la universidad, habían comprado una casa, tenían 2 hijos y trabajaban regularmente. Brenda era especialista en hemoterapia y oncología en el Hospital de Niños de Akron. Sus pacientes y sus familiares siempre la describieron como una excelente doctora y una persona atenta, dulce y amable con quienes atendía. En general, la vida de Brenda era satisfactoria tanto a nivel profesional como personal. No solían presentarse problemas, y ninguno de sus hijos llamaba la atención negativamente. Sidney, en particular, se comportaba muy bien durante esa época. Era una estudiante destacada con excelentes calificaciones, sociable y participaba en actividades extracurriculares como fútbol y lacrosse. Se graduó de la secundaria en 2018 con un promedio excelente e inmediatamente se inscribió en la Universidad de Mount Union, ubicada en Alliance, otra ciudad de Ohio. Esta universidad tenía relativamente pocos estudiantes y estaba cerca de la casa familiar, a menos de 1 hora en automóvil. Los Powell visitaron el campus y a Sidney le gustó tanto que decidió estudiar allí, con la intención de convertirse en psicóloga. Aunque al momento de inscribirse, aún no estaba completamente segura de su elección. Sidney tuvo tan buenos resultados en la secundaria que recibió una beca presidencial. Según la descripción en la página oficial, el programa de becas presidenciales de los Estados Unidos se estableció en 1964 por orden ejecutiva del presidente, para reconocer y elogiar a algunos de los estudiantes de último año de secundaria más destacados del país. Este programa es uno de los mayores honores que puede recibir un estudiante de secundaria en la nación. Esto refleja el nivel académico con el que Sidney se graduó. Hasta ese momento, la vida de Sidney prometía un futuro brillante. Claramente, era una estudiante comprometida, sin problemas familiares ni conflictos con otras personas. De hecho, podemos afirmar que tenía una relación bastante cercana con su madre, Brenda. Al comenzar las clases, Sidney se quedó en los dormitorios del campus universitario, por lo que solo veía a sus padres durante las vacaciones o en días festivos. En aquel entonces, al ser ya una adulta a los ojos de la ley, la universidad no informaba a los Powell sobre lo que ocurría con ella. No tenían acceso a sus calificaciones, por ejemplo. Sin embargo, según Sidney, todo iba bien. Durante el verano, trabajó con un equipo de béisbol local en la zona destinada a niños. Cuando Sidney regresó a la universidad, compartió habitación con 3 chicas más, una de las cuales era su mejor amiga de la infancia, Lauren Curry. Lauren describió a Sidney como una persona muy sociable y divertida, con una personalidad encantadora. Lamentablemente, la alegría de la vida universitaria de Sidney duró poco, ya que en 2020 ocurrió algo que cambió la vida de los Powell para siempre. El 3 de marzo de 2020, la policía de Akron llegó a la casa de la familia tras recibir una denuncia. En la puerta los esperaba Sidney Powell, visiblemente angustiada, afirmando que no sabía lo que había sucedido
que alguien había entrado a robar y que su madre estaba adentro. Esta fue su primera declaración. Según ella, alguien había roto la ventana de la cocina para entrar, su madre había luchado contra el agresor y había muerto en el proceso. Sidney se mostraba muy perturbada. Aunque fue lo primero que relató, era evidente que lo que había sucedido la había afectado profundamente, hasta el punto de que, durante la inspección del lugar y en el camino al hospital, no dejaba de murmurar: «Váyanse». Si uno quisiera describir la escena en detalle, parecería sacada de una película de terror. Una ventana rota, sangre por todas partes y un cuerpo inmóvil. Lo más impactante era la joven tirada al lado de su madre. Sidney había hecho todo esto. Para entender lo que ocurrió, debemos retroceder un poco en el tiempo, ya que la vida de Sidney había comenzado a desmoronarse años antes, tras ingresar a la universidad. La joven, que alguna vez fue una estudiante destacada, había caído en los promedios más bajos, hasta el punto de que era imposible que continuara en la universidad. Para el matrimonio Powell, todo parecía estar bien, porque Sidney no les contaba sobre sus problemas. Su mejor amiga sabía que durante la secundaria, Sidney había sufrido de ansiedad, la cual empeoró al entrar en la universidad, pero desconocía la gravedad de la situación. En diciembre de 2019, tras su segundo año en la universidad, Sidney fue suspendida, lo que significaba que debía esperar el semestre de primavera para poder retomar sus clases. El motivo de esta medida fueron sus pésimas calificaciones en las materias del semestre de otoño. Había obtenido tan malos resultados que no cumplía con los requisitos para mantener su beca y continuar en la universidad. Durante el semestre que comenzó en diciembre, Sidney no podía asistir a clases, pero por alguna razón seguía en el campus universitario, viviendo en los dormitorios, asistiendo a reuniones de su fraternidad y participando en otras actividades que, estando suspendida, se suponía que no podía hacer. Ni Brenda ni Steve sabían de la suspensión de su hija, y tampoco sus compañeros de universidad estaban al tanto hasta que las autoridades intervinieron. Después de que Sidney asistiera a 3 reuniones de su fraternidad mientras estaba suspendida, la universidad le prohibió completamente la entrada al campus. Sidney no quería contarles a sus padres lo que estaba ocurriendo. Aprovechó el dinero que había ahorrado para la universidad y lo utilizó para pagar diferentes hoteles y lugares donde quedarse. Sin embargo, después de unas semanas, el dinero se agotó y Sidney se vio obligada a regresar a casa. Aunque nunca admitió sus problemas, nunca les dijo a sus padres que había sido suspendida de la universidad y posteriormente expulsada. Fue hasta marzo de 2020 cuando sus padres descubrieron la mentira de su hija, específicamente el 3 de marzo, el mismo día en que ocurrieron los trágicos hechos. El primero en descubrir la mentira de Sidney fue su padre, Steve. Cuando intentó acceder a la plataforma de pago de la universidad, no pudo ingresar ni realizar el pago. Confundido, se comunicó con la universidad y descubrió que su hija ya no era estudiante. Esa misma mañana, decidió hablar sinceramente con Sidney, preguntándole qué había sucedido y asegurándole que encontrarían una solución juntos. Justo después de esa conversación, le envió un mensaje a su esposa, Brenda, diciéndole que esa noche tenían que hablar sobre un asunto muy serio, aunque no adelantó de qué se trataba. Antes de que su esposo saliera para trabajar, Brenda terminó su turno en el hospital y se apresuró a llegar a casa, nerviosa y preocupada por saber de qué se trataba el tema. Al llegar, Steve le contó lo que había descubierto mientras estaban en la entrada de la casa. Brenda no podía creerlo, así que entró rápidamente al hogar, y lo primero que hizo fue comunicarse con la administración de la universidad, dejando un mensaje de voz solicitando que la llamaran. Efectivamente, unos minutos después, recibió la llamada de la universidad. Sidney
que estaba en la casa en ese momento, rápidamente comprendió lo que estaba ocurriendo al ver a su madre hablando por teléfono. Mientras Brenda estaba distraída, Sydney apareció desde la cocina con una sartén de metal y comenzó a golpearla. El asistente educativo de la universidad, así como los vecinos, comenzaron a escuchar gritos y pedidos de auxilio durante varios minutos. Sydney dejó de golpear a su madre cuando ésta ya estaba en el suelo, pero no detuvo el ataque. Simplemente cambió de arma, tomó un cuchillo y frenéticamente comenzó a apuñalar a Brenda. La autopsia confirmó posteriormente que le asestó más de 20 puñaladas. Para ese momento, la llamada con la universidad se había cortado, pero el asesor académico, impactado por lo que había escuchado, intentó volver a comunicarse. Después de 3 intentos, Sydney respondió el teléfono, asegurando que era Brenda, pero su voz no sonaba igual y el asesor se dio cuenta de que era Sydney. Al confrontarla, Sydney colgó, lo que llevó al trabajador a llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la casa de los Powell, la escena era digna de una película de terror. Sangre por todas partes, una ventana rota, y en el suelo, en posición fetal, Sydney repetía constantemente la frase «váyanse». El video de ese momento se puede encontrar completo en Internet, pero por razones obvias no podemos mostrarlo aquí. En las imágenes se puede ver a la joven de 19 años, en lo que parece ser una crisis que continuó incluso después de ser retirada de la escena del crimen. Una vez fuera de la casa, Sydney pareció entrar en un estado catatónico, cayendo en la vereda sin responder a ningún estímulo sonoro o visual. Lo único que indicaba que estaba consciente era cómo arañaba el pavimento bajo sus manos. A pesar de que parecía estar experimentando algún tipo de crisis o ataque, esa misma tarde fue arrestada como sospechosa del homicidio de su madre. Desde el momento posterior al crimen, quedó claro que Sydney padecía algún tipo de trastorno o enfermedad mental. La forma en que había atacado a su madre, hasta quitarle la vida, era una señal evidente de esto, y tanto su padre como su abuela materna, es decir, la madre de Brenda, estaban convencidos de ello. Incluso, tanto ellos como otros miembros de la familia Powell escribieron varias cartas solicitando que Sydney no fuera llevada a juicio, enfatizando la necesidad de centrarse en la salud mental de la joven en lugar de buscar una condena o sentencia. Sin embargo, la fiscalía no compartía la misma opinión. El juicio formal comenzó en 2023 y tuvo una duración de 12 días. Como testigo de la fiscalía, declaró Michelle Chefney, el asesor académico de la universidad que había escuchado el comienzo del ataque por teléfono. Sydney también testificó y dijo no recordar más que fragmentos de lo que había hecho. Además, confesó haber escuchado voces y tenido alucinaciones en los días previos al incidente, lo cual coincidió con los testimonios de los 3 psiquiatras y médicos que la defensa presentó. Todos coincidieron en que Sydney padecía esquizofrenia, lo que le impedía distinguir entre el bien y el mal. A pesar de este argumento y del diagnóstico presentado por los expertos, el jurado la encontró culpable del homicidio de su madre. El juez del caso, Kelly McLean, la sentenció a cadena perpetua, con la obligación de cumplir al menos 15 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Sydney fue enviada al reformatorio para mujeres en Marysville. Desde que se dio a conocer el veredicto a finales de septiembre del año pasado, la familia de ambas ha enviado cientos de cartas al Tribunal Supremo de Súplicas, un tribunal que existe en algunos estados de Norteamérica y que puede intervenir en asuntos civiles y criminales. En las cartas, tanto Steve como el resto de la familia piden que se considere como factor de máxima importancia el estado de la salud mental de Sydney, argumentando que su enfermedad fue la que provocó el ataque, por lo que no se la puede juzgar como una persona completamente responsable de sus actos. Entre las muchas cosas que se expresan en estas cartas, una de las más destacadas
fue escrita por Steve y dice lo siguiente. Durante los 24 años de matrimonio, que, como todos sabemos, terminaron abruptamente en marzo de 2020, hasta el día de hoy, puedo afirmar con total seguridad que esto no es lo que la gente está diciendo. Esto no es justicia para Brenda Powell. No puedo creer que exista ningún tipo de justicia en este caso. La salud de Sydney debería ser nuestra prioridad. En esa misma carta, Steve menciona cómo su hija ha mejorado en los últimos años gracias a la terapia y la medicación, demostrando que el causante de su agresión fue su trastorno. La carta culmina con la solicitud de que el juez considere la posibilidad de enviar a su hija a un centro de salud mental en Ohio, en lugar de una prisión convencional. Varios familiares expresaron estar de acuerdo con lo planteado por Steve. Por su parte, los abogados de Sydney han asegurado que apelarán la decisión del juez McLaughlin, pero hasta el momento de realizar este video, no hay información sobre si han comenzado el proceso legal para hacerlo. Por ahora, Sydney ha comenzado a cumplir su condena en Marysville, donde recibe visitas de su padre y otros miembros de la familia que continúan brindándole apoyo y comprensión. Este caso ha generado un amplio debate sobre si realmente se ha hecho justicia. La familia de Brenda no cree que así sea, y están convencidos de que a ella no le hubiera gustado que las cosas sucedieran de esta manera. Por otro lado, es evidente que, de no recibir el tratamiento adecuado, Sydney podría representar un peligro para otras personas. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Lo conocían? Lamentablemente, hasta aquí llegamos. Como les mencioné, no hay mucho más que agregar. El proceso sigue en curso, así que veremos qué ocurre en el futuro. Sin más que decir, nos vemos en otro video. Adiós.